Aleluya. Bueno, se le va a decir al que está a su lado: muy pronto veremos al Señor. Díganle al que está a su lado: muy pronto veremos al Señor Jesucristo. Si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día lo he de cantar. Ya pasó, solo van, solo confesar. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día lo he de cantar. Ya pasó, solo van, solo confesar. Por feliz anunciar, por y luchando por traer almas a la luz, darnos encendidos y vienen contra mí. Pero sé que no sé quién será. ¡Oh, sí quiero verle! Sí quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó, solo van todo mi pesar. Sí quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó, solo van todo mi pesar. Cristo guardará, mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi tío no sé. El hombre, sé que eres él. O si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. La pasión, todo mi pesar. O si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. La pasión, todo mi pesar. Amén, amén y amén. ¿Cuántos queremos ver al Señor Jesucristo? Bueno, estamos muy pronto, porque la Biblia dice que el que ha de venir vendrá y no tardará. Bueno, los invito a abrir la Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 4, el verso 8 hasta el verso 12. Voy a invitar aquí a mi hermano Joan a que él nos dirija en esta lectura. Vamos a leer todos a una sola voz. Repito, el libro de los Hechos, el capítulo 4, del verso 8 en adelante. Cuando haya encontrado puede decir gloria a Jesús. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a vosotros a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación, por el cual no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a leer todos el verso 11 y el 12 a una sola voz, pero con convicción, mi hermano. 1, 2, 3. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dígale al que está a su lado: somos salvos por el nombre de Jesucristo. Bueno, tome asiento, mi querido hermano, mi querido amigo. Y en el día de hoy vamos a hablar de la doctrina del nombre. Hace 20 días uno de nuestros pastores, el hermano Osvaldo, estuvo hablando acerca de la unicidad. Y cuando hablamos de la unicidad, es necesario hablar de la doctrina del nombre.
porque ahí es donde salen muchas preguntas, porque la Biblia dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahí es donde muchos, pues lamentablemente se equivocan. Pero antes de entrar en materia, quisiera preguntar cuántos amigos hay en este lugar. Levanten la mano los amigos. 1, 2. Den las manos arriba, amigos. ¿A ustedes les gusta aprender de la Biblia? Duro, ¿les gusta aprender de la Biblia? Hoy les tengo un regalo para ustedes, así que dejen las manos levantadas. Entonces, invito a Joan, hazme un favor. A los amigos le vamos a regalar esta cartillita. Así que dejen las manos levantadas para que el joven se desplace hasta el lugar y usted la pueda recibir. Entonces ve, la repartes. En esa cartilla que le estamos regalando ahí es lo que vamos a predicar en esta noche. Lo importante es que usted conozca esta doctrina, la viva, la aplique y la enseñe. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que anunciar lo que tenemos. Porque imagínense si solamente aprendemos y aprendemos y aprendemos y no damos, ¿de qué va a servir? Es un legado, un mandato nosotros a predicar la palabra de Dios. Ay, hermano, es que yo no soy pastor. No importa que usted no sea pastor. A usted Dios le mandó a predicar la palabra de Dios. Y predicar la palabra de Dios es muy fácil, muy sencillo. Uno no se enreda, no tiene ninguna pérdida. Solamente hay que estudiarla, practicarla y vivirla. Así de sencillo. Bueno, mientras el joven termina, antes de empezar a hablar como tal de la doctrina del nombre, vamos a leer Apocalipsis 5. Vamos a hacer un resumen de lo que tiene que ver la doctrina de la unicidad. Cuando nosotros hablamos de la doctrina de la unicidad, es tan fácil conocer de que Dios es uno, que es un mandamiento a seguir. ¿Está en dónde? Deuteronomio 6:4 y Marcos 12:29, que nos dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero, hay un pero. ¿Por qué Deuteronomio 6:4, los amigos si lo quieren leer, habla una palabra o tiene una palabrita diferente a Marcos 12:29? En uno dice Jehová y en otro dice Señor. Bueno, en esta noche vamos a aprender por qué uno dice Jehová y en el otro dice Señor. Cuando estamos viendo la doctrina de la unicidad, en Isaías, Dios nos recordaba de que solamente era el único Dios, de que no iba a haber otro Dios fuera de Él y que Él es la suprema autoridad. Pero cuando entramos al Nuevo Testamento, encontramos de que la Biblia y de que Jesucristo habla que Padre y que Hijo y que Espíritu Santo. Entonces vamos a aprender por qué Él dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Todo se resume en Apocalipsis capítulo 5, el verso 1 en adelante. Cuando nosotros estamos leyendo Apocalipsis, vamos a llegar a una conclusión muy fácil. Cuando estamos hablando con una persona que de pronto no hace parte de la doctrina unicitaria y nos habla acerca de que Dios es un Dios tripartito. Tripartito quiere decir de que es un Dios que se divide en tres partes y que se conforman uno. Yo la verdad no entiendo eso. Un Dios que se divide en tres, pero que compone a uno. Eso es una doctrina muy enredada. La Biblia no lo dice así. La Biblia solamente dice que hay un solo Dios y que uno es un hombre. Vamos a leer Apocalipsis 5. Resulta que cuando nosotros hablamos con los trinitarios, hay que hacerle una pregunta. Bueno, si son tres, ¿quién es mayor? ¿El Padre o el Hijo? La lógica humana, ¿qué dirá? El Padre. Pero a mí Apocalipsis 5 me está diciendo de que el Hijo es mayor que el Padre. ¿Cómo así? ¿Será que todos los hijos tenemos que mandar a nuestros padres? ¿Será que la Biblia está equivocada?
no es así. Vamos a leer todos Apocalipsis 5 del verso 1 en adelante. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Hasta ahí. ¿Cómo así? Aquel que estaba, el que tenía el rollo en la mano, no era ni digno de desatar, ni de leer el sello, ni de leer el rollo, perdón, ni de desatar sus sellos. ¿Cómo así? Si nosotros vemos prácticamente o aplicamos la doctrina de la Trinidad, estamos diciendo de que el Padre no era todopoderoso, porque no era digno de desatar el sello. O sea, ¿qué pasó con el Padre? Sigamos leyendo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaban en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos los que tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Amén. O sea que el que estaba sentado en el trono no podía hacerlo, pero aquel que venció la muerte, el Cordero de Dios, fue el que lo tomó y lo abrió. Si aplicamos la lógica trinitaria, estamos diciendo automáticamente de que el Hijo es más poderoso que el Padre. Y eso es totalmente falso. Lo que está diciendo Apocalipsis aquí es que la manifestación en carne de Jesucristo fue la que venció y dio la oportunidad para que los tiempos se abrieran. No es que haya un Dios tripartito. Lo que pasa es que Dios se hizo hombre para vencer al mismo diablo. ¿Por qué? Así como el diablo venció al hombre en el huerto del Edén, la promesa decía de que la simiente del hombre iba a destruir al mismo Satanás. Y allí se cumplió. Es fácil entenderlo. Cuando usted entiende Apocalipsis 5, automáticamente usted va a entender Apocalipsis. ¿Por qué? Porque habla de los sellos, habla de las trompetas, habla de otras figuras literarias y hace referencia a tiempos. Jesucristo venció en la cruz del Calvario y de allí comenzaron a abrirse los tiempos, o llamado el tiempo de los gentiles. Y es por eso que usted ve que hay rumores de guerras, que hay hambre, destrucciones, porque cuando Jesucristo abrió aquel sello o aquel tiempo, ahí también es donde nosotros, los que no éramos judíos, pudimos ser salvos, gracias a la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces allí se resume de que solamente hay un Dios, porque imposible de que el Hijo va a ser más supremo que el Padre. Ahora, como dije, esto es un mandamiento a cumplir. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora sí vamos a entrar en el tema de la doctrina del nombre. Porque si nosotros decimos de que hay Padre, de que hay Hijo y que hay Espíritu Santo, tenemos que conocer el nombre. Cuando usted habla con alguien que no es de nuestra doctrina, de pronto le va a decir, usted le dice: hey, ¿cuál es el nombre del Padre? No, el nombre del Padre es Dios, pero Dios no es ningún nombre. Dios es un título más que se le otorga al Ser Supremo. No que se llama Jehová. Vamos a darnos cuenta que Jehová no es un nombre, sino otro título referente al señorío de Dios. Entonces, ¿a quién estamos adorando?
La Biblia me dice claramente, el Padre es Jesús, el Hijo es Jesús y el Espíritu Santo es Jesús. Así de sencillo, pero vamos a entrar en materia. Ahora sí, la diapositiva, por favor. Siguiente. La importancia de conocer el nombre. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que la Biblia fue escrita en un contexto totalmente Medio Oriental, perdón. En el Medio Oriente, la importancia del nombre era algo que prácticamente cuando nacía la persona, se le miraba cómo actuaba y prácticamente se le denotaba lo que iba a hacer. ¿Cómo así? El nombre tiene 3 características. Vamos a verlas. El nombre denota el carácter de la persona, su historia, lo que va a hacer y su naturaleza. Vamos a ver unos ejemplos de lo que es la importancia del nombre para los judíos. Si nosotros nos ponemos a analizar la Biblia, vamos a encontrar que todos los nombres tienen un significado. Todos. Allí están los ejemplos. Y allí vemos las características, estas 3 características en los nombres. Por ejemplo, Moisés, ¿qué significa? Sacado de las aguas, motivado, producido como respuesta. Las 3 características. Jacob, aquel que toma por el talón, atrás por favor. Aquel que toma por el talón y usurpador o el que suplanta. José, que Dios añada, levantado, quien perdona. Abraham, padre de una gran multitud. Gedeón, destructor, el que mayuga o rompe. Isaías, la salvación del Señor, oh Dios es mi salvación. María, princesa hermosa, la elegida. Sansón, pequeño sol, allí la segunda vez, y su servicio. El nombre denota esas 3 características en la persona. Por eso para los judíos era supremamente importante conocer realmente cuál era el nombre de la persona que lo portaba. Siguiente. Pero ahora en referencia a lo que es Dios. Siguiente, por favor. Referencia a lo que es Dios. Los judíos tienen un mandamiento que ellos han respetado hasta el día de hoy. Y es no usar el nombre de Dios en vano. Es por eso que los judíos no utilizan la palabra Dios ni la palabra Jehová y lamentablemente tampoco la palabra Jesucristo. Ellos cogen unos epítetos o unos nombres que le fueron otorgados a los atributos que Dios tiene, pero tampoco son los nombres de Dios. ¿Cómo así? Vamos a verlos. Resulta que Dios utilizó nombres antropomórficos. ¿Qué es antropomórfico? Un lenguaje humano. ¿Para qué? Para que la gente lo conociera. Y estos lenguajes se dividen en 3 etapas. Etapa abrahámica, etapa mosaica y etapa mesiánica. Siguiente, por favor. En la etapa abrahámica vamos a encontrar unos tipos de epítetos o nombres que los judíos le otorgaban a Dios por medio de sus atributos. Estos no son los nombres de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos Dios no es Dios, o sea, el nombre de Dios, la palabra Dios, no le llaman Dios, sino autoexistente o el supremo. Cuando nosotros hablamos de la etapa abrahámica, está hablando acerca de que entre Génesis hasta donde venía Abraham, encontramos estos epítetos o estos títulos que el hombre le dio a Dios. Por ejemplo, Elohab significa autoexistente o Dios para nosotros. El Elión, que es el Dios altísimo. El Roi, que es el Dios que todo lo ve. El Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios que sustenta. El Olán, el Dios eterno. Y Elohim, la suprema autoridad. Resulta que estos nombres o estos epítetos no son nativos totalmente del idioma hebreo, porque nosotros sabemos que el hebreo nació de qué idioma. Ayúdenme.
Del arameo, muy bien, ¿cierto? Cuando Abraham llega a Canaán, los cananeos hablaban el hebreo. El hebreo estaba naciendo, pero el hebreo era un idioma muy pobre. Tomaron incluso nombres de los dioses que ellos tenían para relacionar al autoexistente del pueblo de Israel. Un ejemplo de eso es Elohim. A veces hemos escuchado muchas doctrinas acerca de que Elohim habla acerca de que hay que Dios está dividido en tres, de que Dios es para muchos dioses. Y Elohim lamentablemente no es eso. Elohim es una palabra aramea que se utilizaba para hablar del poderío de los dioses. Cuando el pueblo de Israel está tomando la palabra Elohim, está hablando de que el Todopoderoso es el único Dios. Por eso le mencionan Elohim. Y usted va a escuchar de que hay prácticamente unas posturas, que politeísta, otros que trinitario y otros que son majestáticos, hablando acerca de las majestades de Dios. Pero lo que quiere hablar acerca de Elohim es de que Dios es el Todopoderoso y es el Dios de dioses. Siguiente. Siguiente, por favor. Entramos a otra etapa, la etapa mosaica. Y aquí vamos a hacer vamos a tratar de entender algo. ¿En qué tiempo se encontraba Israel en los tiempos de Abraham? Naciendo, ¿cierto? Apenas estaba se estaba formando una nación, porque allí fue donde Dios dio la promesa, ¿cierto? En la etapa mosaica, ¿cómo se encontraba el pueblo de Israel? ¿Cómo? ¿Una nación qué? En cautiverio, ¿cierto? En la etapa abrahámica encontramos una nación que viene naciendo. Es por eso que ellos utilizan mucho que el Todopoderoso, que el Eterno. A los atributos de Dios le dieron varios nombres. E incluso los nombres que se le dan era de supremacía, de que todo lo ve, de que todo lo puede. Pero mire ahora los nombres que nacen o que se utilizan para relacionar a Dios en la etapa del cautiverio. En la etapa mosaica encontramos la palabra Señor. Hace referencia al señorío que tiene Dios. Será el Señor de todas las naciones. Encontramos el Eyed Asher Eyer. En Éxodo 3, cuando se le aparece Moisés, se presenta Moisés ante la zarza que está ardiendo y que no se consume. Resulta que ahí él le pregunta, bueno, Señor, ¿y tú quién eres? Dios le responde, yo soy el que soy. Él no le dijo, hey, mi nombre es Jehová. Nunca. A él le dijo, mi nombre es, yo soy el que soy. Moisés, ¿cómo así que yo soy el que soy? Sí, yo soy el que soy. Porque Moisés quería conocer a un hombre, pero para él no era todavía conocer un nombre. Ahí él le pidió, Señor, yo quiero conocer un hombre. ¿Cuál es tu nombre, Señor? Muéstranos tu gloria, Señor. ¿Cuál es? Todavía no, Moisésito, todavía no. Cógela suave. También aparece la palabra o el tetragramatón llamado el YHWH. El YHWH, allí es donde nacen dos corrientes. La corriente jehovista y la corriente yaveísta. Siguiente, por favor. El YHWH, como ustedes lo ven ahí, para muchos ese era el nombre de Dios. Y todos decían, uy, el nombre de Dios. Atrás, por favor, no se me adelante. Déjelo en Adonai. Clic. Ustedes van a decir, la gente decía, ay, ese es el nombre de Dios. Pero le voy a dar un premio al que me lea eso. Sí, no tiene pronunciación, muy bien, ¿cierto? No tiene. ¿Qué hicieron los macerotas en el siglo VII? Dijo, ay,
Si este es el YHWH, es el nombre de Dios, pero no podemos utilizar el nombre de Dios en vano, ¿qué hacemos? Resulta que ellos fueron inteligentes y cogieron la palabra nombre, clic, y cogieron la palabra Adonai. Hashem, clic por favor. La palabra Hashem significa nombre en hebreo. Y la palabra Adonai, siguiente, significa Señor. Entonces los judíos, para relacionar el nombre de Dios, que ellos decían que el YHWH era el nombre de Dios, cogieron las vocales de estas palabras y las insertaron en el tetragramatón. ¿Qué es tetragramatón? Tetra porque son 4 consonantes. Grama, que es escritura, y ton de tono. Siguiente. Cuando ellos quitan las vocales, miren lo que sale. Separan las consonantes, meten las vocales y sale la palabra clic, Yahvé. Y otros dijeron, no vamos a utilizar la palabra nombre, utilicemos la palabra Señor o Adonai. Y mire lo que queda. Resulta que en el hebreo la letra Aleph, que es una A o una E, cuando está en medio de 2 consonantes, cambia su sentido a una E. O sea que la A, cuando la meto en medio de 2 consonantes, se convierte en una E por la parte fonética. Siguiente, mire lo que queda. Yehová. O traducido al español, Jehová. ¿Será que Jehová es el nombre de Dios? Estas corrientes prácticamente nacieron del siglo V al siglo VII después de Cristo. Dios nunca dijo mi nombre es Jehová o mi nombre es Yahvé. Si nosotros leemos la Biblia Valera del 60, aparece mucho la palabra Jehová, pero si cogemos una Biblia católica, aparece la palabra Yahvé. Y ustedes donde van a decir, bueno, ¿y cuál de los dos es el nombre de Dios? Ninguno. ¿Por qué? Porque el significado de Jehová hace referencia al señorío de Dios. Es por eso que el mismo Marcos 12:29 nos aclara diciendo, oye Israel, en vez de Jehová colocan Señor, el Señor uno es. Y dígame, ¿qué Dios se llama Señor? Quiere decir de que el nombre del Padre no puede ser Jehová, porque nadie se llama Señor. ¿Cuántos señores hay aquí? Bueno, para analizar. Siguiente. Lo vamos a ver ahí en hebreo. El hebreo se lee de derecha hacia izquierda. La primera letra sería el Yod, después el Hei y el Bau Hei, el YHWH. Siguiente. Ahí está en hebreo la palabra Adonai o Señor y la palabra Hashem, nombre. Y ahí salen las 2 corrientes. Y ustedes, esos punticos son las vocales o los puntos diacríticos para darle sonido a las consonantes. Pero ustedes van a decir, bueno hermano, ¿y por qué los judíos escribían YHWH? Como antiguamente para escribir era más difícil que ahorita. Ahorita usted solamente prende su computador, abre el Word, escribe tal cosa, imprime y listo. Anteriormente no era así. Resulta que el YHWH es un anagrama o un acróstico, de lo que es el autoexistente o el yo soy. Si nosotros leemos realmente qué es el YHWH, lo sacamos de ese anagrama, significa el que es, el que ha de ser y el que ha de venir, haciendo referencia a Hebreos 13:8 que dice, Jesucristo es el mismo de ayer, es de hoy y por los siglos, amén. Quiere decir de que ese que decía que era el yo soy, es el mismo Jesucristo que es el que era y el que ha de venir. Siguiente, por favor. Siguiente, por el tiempo no nos alcanza. Siguiente. En la etapa mesiánica habla acerca de que va a venir un Mesías.
Y aparecen otros epítetos diferentes, como de ejemplo, Emanuel o Immanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Goel, que significa el Redentor. El Masías, que significa el Mesías o el ungido. Lo mismo que en el hebreo, el Cristo. Y en el griego, el Kyrios, que significa el Señor. Y resulta que, siguiente, cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, Él comenzó a enseñar. Él dijo, mire, nosotros no podemos creer, o ustedes no deben de creer de que hay una Trinidad. Porque el mismo Felipe se lo preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Felipe? Tanto tiempo que estoy con usted, hermano, y no me conoce. Imagínense Felipe santanderiano. Perdón, Jesucristo santanderiano, hablando santanderiano. Oiga, mano, tanto tiempo y no me ha conocido Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Porque las cosas que hago, no las hago por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él las hace. Más claro, Jesucristo no podía explicarnos eso. Ahora, resulta de que si vamos a comparar los epítetos que los hombres le dieron a Dios, son los mismos epítetos que le dieron a Jesucristo. Por ejemplo, Jesucristo es el Shaddai, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8, ¿qué dice? Yo soy el Alfa, la Omega, el principio, el fin, el Todopoderoso. Jesucristo es el Eterno. Apocalipsis 22:13 dice lo mismo. Jesucristo es Dios. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el Rab, el buen pastor. Juan 10:11, siguiente. Jesucristo es el Señor. Hechos 10:36. Jesucristo es Dios con nosotros. Mateo 1:23. Jesucristo es Elohim, la suprema autoridad. Apocalipsis 19:16. Jesucristo es el Salvador. Juan 3:16. Nos queda duda de que hay tres. Ahora, usted va a decir, ay, pero todavía no, por favor. Pero ¿cómo así que Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ya vimos de que Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Pero miren, atención a esto, mis hermanos y amigos. Resulta que Jesucristo nos estaba enseñando que hace referencia a la palabra Padre. Padre, para nosotros de pronto es muy complicado porque lo relacionamos con la persona que ha tenido hijos. Cuando realmente el origen de esa palabra no fue para los hombres. El origen de esa palabra fue para Dios. Mateo 23:9 dice, no le digas Padre a nadie en la tierra, porque solo hay un Padre y que está arriba en los cielos. Porque la palabra Padre, la etimología de esta palabra hace referencia al dador de la vida. Y nosotros como hombres no damos vida. Engendramos o las mujeres conceden. Pero el que da la vida se llama Jesucristo. Por eso nos está explicando de que Padre es el dador de vida. Ahora, hijo, ¿qué significa la palabra hijo? La etimología de la palabra hijo. Aquel que se ha hecho carne. Por eso es que todos nosotros somos hijos, porque somos carne. Y Espíritu Santo, la naturaleza de Dios es espiritual. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora Jesucristo nos dijo que Él era el autoexistente. Los sabios de ese tiempo lo escuchaban hablar y le decían, oiga, ¿es que acaso usted quién se cree hablando de Moisés, de Abraham? Él les dijo así de sencillo, antes que Abraham fuese, yo ya soy. ¿Qué decía la gente?
Este peladito no tiene ni tantos años y dice que conoció a Moisés. Pero es que no sabían lo que dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Siguiente, por favor. Jesucristo es el autoexistente, el yo soy, el pan de vida, el yo soy la luz del mundo, el yo soy la puerta, el yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, verdad y vida. Yo soy la vid verdadera. Jesucristo es el gran yo soy. Es el autoexistente. Es el eterno. Es aquel que nació cuando la profecía se dijo en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Es aquel Jesucristo que nosotros alabamos y adoramos. Así de sencillo. Conocemos que el nombre de Dios, la manifestación en carne, es Jesucristo. Por eso nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Ponemos las manos sobre los enfermos en el nombre de Jesucristo. Por eso es que recibimos el Espíritu Santo por Jesucristo. Y todo lo que hagamos que sea en el nombre de Jesucristo. Y ahora, ¿les quedó duda de que Jesucristo es el verdadero Dios? Vamos para lo último. En la cruz, ya lo he mostrado muchas veces, a mí esto me impacta. Y yo creo que eso a los judíos les impactó muchísimo. Vamos a leer Apocalipsis 19, 17 al 22. Perdón, Juan 19. Habla acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En el 18 dice así: y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque aquel lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en 3 idiomas: hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el rey de los judíos. Pilato le respondió: lo que escrito, escrito está. Pero ¿por qué los judíos le decían eso? O sea, para ellos fue tanto ver en la cruz ese nombre que yo creo que hasta sus vestiduras están para quitárselas. No aguantaban para ver lo que vieron. Y vamos a ver qué es lo que vieron. Siguiente. 3 idiomas, latín. Ustedes ven los rojitos, son las siglas. En aquel tiempo se colocaban las siglas para ahorrar escrituras, como el YHWH. Jesús Nazarenus Res y Adejaderum. Siguiente. Que las siglas es INRI. Lo hemos visto en las cruces. Cuando vamos a una iglesia católica o cuando vamos a algún lugar donde hay un Cristo crucificado, dice INRI. ¿Pero por qué solo INRI? Bueno, la verdad no se puede ocultar. Siguiente. En griego, la sigla es INVI. Pero miremos lo que es en hebreo. Yeshua, Hanorib, Bemelech, Ayehaudín. Las siglas YHWH. Para los judíos eso fue doloroso, ver el nombre de Dios allá. ¿Cómo así? Crucificamos a Dios. ¿Cómo así?
Por eso es que la tierra tembló, porque el que murió no fue cualquiera. El que murió fue el Dios Todopoderoso en su manifestación en carne, llamado Jesucristo. Por eso que los judíos que hicieron, no, ¿cómo así? Hemos crucificado realmente al Mesías. El templo, perdón, la tierra tembló, el velo se rasgó. La gente conoció que realmente el que murió en la cruz fue el Dios Todopoderoso. Cuando aquel soldado lo traspasa con su lanza y que sale agua de su cuerpo, dice, realmente este era el que decía ser. Este no era un hombre injusto. Este era el verdadero Dios. Cuando lo llevaron a la tumba y resucitó, adivine qué pasó. Los soldados estaban asustados porque había resucitado. ¿Qué hicieron los sumos sacerdotes? Sacaron platica para decir, mire, quédense callados, coman callados. Pero la verdad no se puede ocultar. Cristo ha resucitado y está en este lugar. Y aquí Él puede hacer grandes cosas porque es el único Dios Todopoderoso. Aleluya, vamos a colocarnos en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Porque miren, mis hermanos, conocer esta verdad es un privilegio. A veces uno comienza a evangelizar a personas de otras denominaciones, de otras doctrinas, y no entienden. Dicen, no, pero es que no puedo entender. Mire, es que acá dice tal cosa, que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermano, si usted entendió, dele gracias a Dios porque es un privilegio. Y mi querido amigo, si quiere aprender más de la Biblia y más acerca de Cristo, aquí sacamos el tiempo que sea necesario para que usted conozca la verdad. A nosotros no nos da miedo hablar de la Biblia. No nos da miedo, por lo contrario, nos fascina. Nos gusta, nos apasiona hablar de ella. Porque aquí predicamos lo que este libro dice. Aleluya, Jesús. Vamos a cantar. Él es el gran yo soy. Yo soy el alfa y la omega, el rey de reyes, el todopoderoso, es el Padre eterno, es nuestro consejero, Jesús es el gran yo soy. Oh, y en Cristo es quien soy, el cual es mi lugar, el nombre de mi Padre puede en su encontrar, toda la plenitud de Dios habita en Jesús, el bienaventurado, el que vive pleno, Jesucristo es el verdadero Dios, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu, único Dios que existe desde el principio, es el Verbo hecho carne también. Yo lo creo en tres, yo lo creo en dos, Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios, Él vive en mi alma y en mi corazón, por eso te digo, Jesucristo es Dios, Él vive en mi alma y en mi corazón, por eso te digo, Jesucristo es Dios. Yo soy el alfa y la omega, el rey de reyes, el todopoderoso, es el Padre eterno, es nuestro consejero, Jesús es el gran yo soy. Oh, y dices que soy, cuál es mi lugar, el nombre de mi Padre, cuál es tu encontrar, toda la plenitud de Dios habita en Jesús, es bienaventurado el que vive pleno, Jesucristo es el verdadero Dios, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu, único Dios que existe desde el principio, es el Verbo hecho carne también. Yo lo creo en tres, yo lo creo en dos, Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios, Él vive en mi alma y